Voy a compartir la pantalla. El primer slide sería que vamos a escuchar. Es una oración, un video de una oración, y quería pedir a alguien que tiene buenos ojos si puedes leerlo para mí, porque es un poco pequeño, pero es muy lindo. Entonces, no sé, ¿hay un voluntario que quiere? ¿Qué tan pequeño es? yo podría intentar, sí. Ok, gracias. Permite, oh mi Señor. Oh, perdón, Cheryl, desapareció. Sí, está. Okay. Estoy teniendo problemas técnicos. Permite, oh mi Señor, que aquellos que han ascendido hacia ti puedan dirigirse a aquel quien es el más exaltado compañero y puedan habitar a la sombra del tabernáculo de tu majestad y el santuario de tu gloria. Rocía sobre ellos, oh mi Señor, del océano de tu perdón, aquello que los haga dignos de habitar tanto tiempo como dure tu soberanía dentro de tu muy exaltado reino y tu altísimo dominio. Potente eres tú para hacer lo que te place. Pajaola. Bueno, esa es una pequeña descripción de la ley de entierro Bahá'í. Dice, brevemente expuesto, lo que la ley del entierro afirma es que está prohibido trasladar el cadáver a más de 1 hora de viaje desde el lugar donde haya ocurrido la muerte, que el cuerpo debe envolverse en una mortaja de seda o algodón, que en el dedo del difunto debe colocarse un anillo con la siguiente inscripción: de Dios vine y a Él vuelvo, desprendido de todo salvo de Él, aferrándome a su nombre, el misericordioso, el compasivo. Y que el ataúd ha de ser de cristal, piedra o madera dura y de calidad. Existe una oración por los difuntos cuya recitación es obligada antes de tener lugar el entierro. Tal y como afirman Abdu'l-Bahá y el Guardián, en virtud de esta misma ley, queda excluida la cremación del difunto. La oración solemne y el anillo deben ser usados en caso de que el fallecido haya alcanzado la mayoría de edad, es decir, los 15 años. Entonces, ahí uno puede ver 6 cosas que contempla parte de la ley del entierro Bahá'í. Vamos a tocarlos uno por uno. Hay 3 partes del entierro
Bahá'í que ahora se aplican universalmente. El primero es enterrar el cuerpo en un ataúd y no incinerarlo. El segundo es no transportarlo a más de 1 hora de viaje desde el lugar de la muerte. Y el tercero es decir la oración para los muertos si el difunto es un creyente mayor de 15 años. Entonces vamos a tocar estos primeros 3 que son universalmente aplicados para los amigos en Bolivia, para saber lo que sí tenemos que hacer. Entonces el primero es enterrar el cuerpo en un ataúd, ¿no? Y no incinerarlo. Dice, el orden divino revelado por el mandato celestial es que después de la muerte, este cuerpo sea transferido de una etapa a otra, diferente a la anterior, para que de acuerdo con las relaciones que existen en el mundo, pueda gradualmente combinarse y mezclarse con otros elementos y así pasar por etapas hasta integrarse al reino vegetal y allí convertirse en plantas y flores, desarrollarse en árboles de lo más alto paraíso, perfumarse y alcanzar la belleza del color. Entonces es claro que lo ideal es que somos enterados para que ese cambio pasa lentamente. Pero aún así, en tiempos de emergencias, Abdu'l-Baha afirmó que en emergencias como la propagación de la peste y el cólera, Abdu'l-Baha ha advertido que la cremación está permitida. El número 2 es no transportarlo más de 1 hora. Ese también es universalmente aplicado. Entonces, en el Kitab Aqdas, Baha'u'llah dice, está prohibido para vosotros transportar el cuerpo del difunto a una distancia mayor de 1 hora de la ciudad. Antes bien, debe ser enterrado con radiante serenidad y esplendor en un lugar cercano. Entonces, cuando veamos Santa Cruz y podemos hacer un círculo así para ver qué área sería entre 1 hora para llegar a la cita. Entonces, esa es una parte que tenemos que pensar. La otra es la oración para los difuntos. Voy a explicar un poquito cómo deberíamos decir esta oración. Primero, estos deben ser usados en caso que el fallecido haya alcanzado la mayoría de edad, es decir, 15 años. Entonces, por niños no hacemos esta oración. También debe ser recitada por un creyente mientras todos los presentes se paran y se escuchan en silencio. Entonces, esa es una de las oraciones que sí o sí tenemos que pararnos para su recitación. Y eso es como en congregación lo hacemos así. No hay la necesidad de volverse al qible cuando se recita esta oración, pero si puedes, si quieres, pero no hay esa necesidad. Y también no es necesario recitar esta oración al lado de la tumba en el funeral. La única estipulación es que tienes que recitarlo antes del entierro del cuerpo.
Incluso se puede recitar en un ambiente privado antes de las oraciones junto a la tumba del entierro del cuerpo. Hay dos partes de la oración para los difuntos. El primer parte es este, que es un párrafo que una persona recite. Y aquí en ese primer parte dice, este es tu siervo y el hijo de tu siervo. Si el fallecido es mujer, uno puede cambiar esa parte para decir, este es tu sierva, la hija de tu sierva. Y también hay un parte aquí que procede con él, ese puede ser ella, si es mujer. Y la segunda parte, que está recitado por la misma persona, es este. Hay 6 versos aquí y cada uno de estos uno tiene que decirlo 19 veces. Pero antes de decirlo 19 veces, uno dice el saludo Alauapá. Entonces, la manera correcta de hacerlo es recitar esta parte aquí y después decir Alauapá y el primer verso, todos en verdad adoramos a Dios 19 veces y después otra vez Alauapá y el segundo verso, todos en verdad nos postramos ante Dios 19 veces y continuamos así. Solo para tenerlo claro cómo recitamos esta oración. Ahora, los demás elementos de la ley que no son obligatorios todavía son el anillo sepulcral para el hermano del difunto, la preparación del cuerpo en cuanto a lavar y envolver el cuerpo en telas de seda o algodón, la composición del ataúd, sea de cristal o piedra o de madera dura, y que el cuerpo tiene que volver el rostro del difunto hacia el quible. Aún así, dice, el hecho de que ciertas leyes no sean vinculantes no significa, por supuesto, que los creyentes tengan prohibido obedecerlas si lo desean y las circunstancias lo permiten. Entonces, sí podemos hacer estos si queremos y podemos. Primero, el anillo. El anillo debe emplearse por los que han llegado a 15 años y en el anillo tiene que decir, de Dios viene y a él vuelvo, desprendido de todo salvo de él, aferrándome a su nombre, el misericordioso, el compasivo. Y solo para clarificar, no hay un dedo específico que tenemos que ponerlo. Tampoco la composición del anillo no está, ni el tamaño está especificada. Y solo quería compartir algo que está escrito en el nombre de Shoghi Effendi de por qué ponemos este verso en nuestro dedo. Dice, la colocación del anillo sepulcral en los muertos no tiene otro significado que de enfatizar nuestra profunda convicción de que nuestras almas vienen de nuestro Creador y que a Él retornan, ya que en Él creemos y confiamos. La segunda parte es la preparación del cuerpo. En el Kitab al-Aqdas también dice, el Señor ha decretado además que el difunto sea envuelto en 5 sudarios de seda o algodón blanco. Para aquellos cuyos medios sean limitados, baste un sudario de 1
u otro tejido. Y no hay un guía sobre el tamaño de los 5 sudarios, ni hay una regla de la manera en que uno tiene que, el cuerpo tiene que ser envuelto. Entonces, tampoco hay un guía de si la persona tiene que ser vestido antes de ser envuelto en los 5 sudarios. Entonces, todo esto está a la discreción de cada familia y también del fallecido, que si ellos han estipulado a sus familias o en su testamento. La composición del ataúd, en que dice en el Ketaviactas también, el Señor ha decretado que los muertos sean enterrados en ataúdes de cristal, de piedra dura y resistente o de madera a la vez fina y durable. Entonces, alguien estaba preguntando por qué tenemos que ser enterados en una manera tan respetuosa en un ataúd de cristal o de piedra dura. Y la respuesta era que un día este cuerpo humano fue exaltado por el alma inmortal del hombre. Entonces, para mí este es un testimonio de cómo tenemos que amar y cuidar a nuestros cuerpos, porque realmente son los templos de nuestra alma. Y la última es que tenemos que volver el rostro del difunto hacia el qible. Entonces los pies de los difuntos tienen que ser orientadas hacia el noreste. Otra vez, este no está obligatorio, pero es una opción. Y voy a ver si puedo compartir con ustedes algo que he hecho. Tengo que cambiar. Un momento. Ok. Entonces, aquí estamos en Santa Cruz de la Sierra y vamos a seguir la línea amarillo. Y como ustedes pueden ver, que esa línea amarillo hace una dirección del noreste. Vamos a verlo una vez más, porque me gusta mucho esa parte. Okay. Entonces puede ver la dirección. Está en el noreste. Aquí. Uno puede ver el santuario de Baha'u'lláh y mansión de Bachi aquí. Y el Ramiactas. Bueno, la próxima parte que quería compartir es el funeral Bahá'í está marcado por su dignidad, simplicidad y flexibilidad. El único requisito es que la oración para los muertos se lea antes del entierro. Por supuesto, si pueden incluir otras oraciones y pasajes de los escritos.
se le alienta a los amigos a evitar adoptar un procedimiento uniforme para que no se convierta en un ritual. Esta es una carta escrita en el nombre de la Casa Universal de Justicia. Vamos a tocar las responsabilidades de las asambleas locales. Primero, si una familia no puede proporcionar un entierro adecuado, ellos pueden ayudar a esa familia de hacerlo. El segundo, ellas pueden tomar las medidas necesarias para estar completamente preparadas para ayudar a los creyentes con los arreglos del funeral, especialmente en circunstancias trágicas que surgen inesperadamente. Y la última que hemos recibido recientemente del Comité Nacional de Bolivia es que tenemos que ayudar a los comités y encargados locales de emergencia a que busquen y preparen la información relacionada a lugares dentro de la distancia de 1 hora aproximadamente de sus localidades en transporte terrestre para enterrar dignamente los templos de creyentes y amigos que ascienden al reino de Dios. Entonces, hay algunas responsabilidades que las asambleas locales van a necesitar prepararse. Hay algunos temas complementarios que quería compartir con ustedes muy rápidamente y todo, como he dicho, está en esta compilación que vamos a compartir después del taller. El primero es que no podemos usar símbolos del más grande nombre ni del anillo en las lápidas. El orden de pagar las deudas de un fallecido es primero el entierro y después las deudas a terceros y después jugular. Entonces el entierro tiene prioridad. Cuando la familia no es Bahá'í y no está planeando un entierro Bahá'í, la asamblea local puede aconsejarles de seguir los deseos del difunto, pero no puede obligarles. Entonces es un acompañamiento, pero en el fin no es algo para causar desunidad. Es permitido ver el cuerpo antes de ser enterrado, como en un velorio o algo. Una persona puede ser enterrado en tumbas de varios niveles y también en bóvedas sobre el nivel del suelo. El cuerpo no se debe ser embalsamado y es permitido el ofrecimiento del cuerpo o partes de él a la ciencia. Y última, no hay una guía de qué debería hacer con las cenizas de un querido quien ha sido cremado. Entonces es una decisión de cada familia de leer la guía y los escritos y meditarlo, orar y decidir qué va a ser la mejor manera de depositar estas cenizas. Ahora el entierro en tiempos de COVID. El primero quiero compartir con ustedes un párrafo de una carta escrita por la Secretaría de la Casa Universal de Justicia este año, el 8 de abril. Dice: en relación con la actual crisis sanitaria, la Casa de Justicia recomienda que todos los creyentes observen las medidas de seguridad pública de manera diligente y exhaustiva. Aunque la ley Bahá'í relativa al entierro de los muertos es clara, en caso de enfermedades graves y contagiosas, deben seguirse las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En una tabla que aborda la cuestión,
de si se permite la cremación de los cuerpos en caso de enfermedades contagiosas, Abdu'l-Bahá confirma que la higiene y la protección son la máxima prioridad. Así, por ejemplo, creyentes de comunidades bahá'ís de Oriente que habitualmente han lavado y amortajado los cuerpos de los difuntos pueden abstenerse de dichas prácticas en el caso de un bahá'í fallecido a causa de la enfermedad de coronavirus, a fin de evitar la exposición. Incluso en el caso de que las autoridades ordenaron la cremación del difunto, no habría ninguna objeción a que se observe dicho requisito a la luz de la guía de Abdu'l-Bahá. En cuanto a la oración para el entierro, no hay ninguna estipulación de que deba ser recitada al pie de la tumba, únicamente que debe recitarse antes de que el cuerpo sea enterrado. Incluso puede recitarse en un lugar privado. En el caso de Bolivia, todavía el entierro está permitida para personas quienes han fallecido de COVID-19. Está en el documento que habla sobre esto, está en la categoría 2. Entonces, en esto no se permite tener el cajón abierto, no está permitido el embalsamiento, no es recomendable de limpiar el cuerpo y también, pero sí está permitido el entierro. La cosa por ahora es no va a ser permisible la preparación para el entierro, pero hay la posibilidad de entregar un anillo posiblemente al encargado para que él lo pone en el dedo del fallecido. En la guía estipula que no se debe realizar la preparación del difunto, limpieza del cuerpo, ordenamiento del cabello, recorte de uñas y afeitado. Y también, desafortunadamente, hay la posibilidad de ver el cuerpo, pero a distancia y solo por 5 minutos y solo 2 personas. Dice, si antes del embalaje del cuerpo los familiares de la víctima solicitan ver el cuerpo, estos no deben ser más de 2 y deberán vestir equipo personal de bioseguridad, que es un barbijo quirúrgico y guantes de látex desechables, y no podrán permanecer por más de 5 minutos, manteniendo una distancia de al menos 2 metros. Entonces, el cuerpo va a ser embosado así y después puesto en el ataúd. Y cuando ya está en el ataúd, no hay un riesgo de contagio. Es desde página 29 del guía del Ministerio de Salud. El funeral de un fallecido en este momento es un poco diferente porque ahora solo será permitido 10 personas en el entierro de cualquier persona quien fallece durante este tiempo, y no es por el contagio del fallecido, pero es por evitar el contagio entre las personas que están asistiendo. Entonces, aunque su ser querido no ha fallecido de COVID todavía, solo puede tener 10 personas en el entierro. Entonces, será un momento íntimo con los familiares más cercanos a la persona. Y quería terminar la charla con un dibujo que para mí muestra
la belleza de este momento y no solamente la tristeza. Entonces uno puede ver aquí que la familia está un poco triste, pero aquí podemos ver que el fallecido ya está en un momento de reunión con todos sus seres queridos que han fallecido antes. Entonces tenemos que siempre recordar que aunque es un momento muy triste para nosotros que quedamos aquí, para el difunto es un momento sumamente bello, una transición inimaginable que ellos están pasando. Entonces, muchas gracias. Voy a parar de compartir y si alguien tiene alguna pregunta o un comentario o algo para compartir, por favor, adelante. Bueno, Cheryl, yo puedo comenzar tal vez. Muy linda la presentación, realmente. Yo siempre he tenido dificultades en explicar algunos aspectos de lo que has compartido esta noche. Una cosa que me parece muy hermoso es que nuestros cuerpos se mezclan con el, ¿cómo se llama? El reino vegetal, nuevamente, ¿no? Es una imagen para mí que es muy bonito. Me parece, o sea, lo que no logro explicarme o entender es la composición del ataúd. Parece en contra del concepto que el cuerpo se une nuevamente con el reino vegetal. Y quiero pensar, ¿será que hay otro significado de la palabra cristal? Voy inventando diferentes cosas para poder entender. También con yo he sido cuestionado antes por otros cuando hablan de la presión poblacional, ¿no? Y la deforestación y todo eso. Y no sé, me ha costado unir el concepto bonito de la unificación con el reino vegetal nuevamente y la composición del ataúd. Voy a buscar, hay otra cita sobre esto que es interesante que puedo compartir contigo. Okay. No. La descomposición debe ser gradual. Voy a leer esta cita para ti. Es decir, el cuerpo de hombre ha sido formado gradualmente y de la misma manera debe descomponerse gradualmente. Este está de acuerdo con el orden real y natural con la ley divina. Si hubiera sido mejor quemarlo después de la muerte, su misma creación hubiera sido planificada de tal manera que el cuerpo se encenderá automáticamente después de la muerte, se consumiría y se convertiría en cenizas. Pero el orden divino revelado por el mandato celestial es que después de la muerte este cuerpo sea transferido de una etapa a otra diferente a la anterior, que es lo que hemos leído antes, para que de acuerdo con las relaciones que existen en el mundo puede gradualmente combinarse y mezclarse con otros elementos,
y así pasar por etapas hasta integrarse al reino vegetal y allí convertirse en plantas y flores, desarrollarse en árboles del más alto paraíso, perfumarse y alcanzar la belleza del color. La cremación impide rápidamente el logro de estas transformaciones. Los elementos se descomponen tan rápidamente que la transformación a estas diferentes etapas se detiene. Esa es la parte que quería compartir. Cuando nos damos cuenta de que nuestro cuerpo físico se compone de elementos puestos en la tierra por su creador y que por medio del ordenado proceso de su ley son usados continuamente en la formación de seres, podemos entender mejor la necesidad de que nuestros cuerpos físicos estén sujetos al proceso gradual de la descomposición. Así como en el momento de la muerte, la personalidad real y eterna del hombre, su alma abandona su vestidura física para remontarse a los reinos de Dios, podemos comparar el cuerpo con el vehículo que ha sido usado para el viaje a través de la vida terrenas y que ya no es necesita una vez que se haya llegado al destino. Entonces, lo que yo entendí de esto es que un ataúd de madera, de cristal o de piedra hace más lento que todo vuelve a ser reusado por otros seres o plantas o frutas o cualquier cosa, ¿no? Y eso es el proceso natural. Yo tengo una teoría sobre esto que puedo compartir contigo después, pero no voy a decirlo ahora porque es un poco woo-woo. Voy a esperar esa explicación adicional. Así me voy a morir feliz. Sí. ¿Hay algún comentario o pregunta más? ¿Sí? Tienes que encender su micrófono. Kodra, tienes que encender su micrófono. Ahora sí. Sí, está bien. Sí. Quería preguntar que existe algún folleto escrito para personas que no tenían posibilidad para participar en reunión, para escuchar, o de todas maneras en biblioteca de cada comunidad tiene que existir algo, ¿no? Ajá. Podemos compartir el PowerPoint y también podemos compartir, como he dicho, la compilación que ha hecho la Asamblea Nacional sobre el entierro Bahá'í. Y ahí hay todas las citas y información que uno necesita. Muchas gracias. No de nada. Cheryl, también está siendo grabado esto, ¿no? También se puede compartir de esa grabación. Entonces, ¿pueden enviar para cada asamblea local esa grabación? Sí, sí, podemos enviar el link. Muy bien. ¿Alguien más? Hey, yo Sí. tenía una pregunta. Sí, Sora. ¿La asamblea tiene o hay disponibles para vender ya estos anillos? Porque en otras comunidades entiendo que las asambleas como las tienen disponibles para vender, pero no sé si aquí también la asamblea. Hay, yo sé que Siavash muy amablemente ¿Palabra? ofrecido, sí, Siavash. Yo creo que la asamblea tiene 2 o 3 anillos y yo en último viaje he traído media docena. Anímense. También yo tengo, Lleven. no sé, la tía de Perdón. mis hijas también, entonces si alguien quiere uno. Yo tengo uno que no Ya estoy se abajo.
Perdón. Disculpe, ¿ese anímense era broma o es de verdad que se puede ya obtener el anillo? Pero si mueren, le vamos a regalar de asamblea. No se vende anticipado, yo creo. Sí, Pero hay en Ok. inglés, hay en persa, o en realidad en árabe. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Sí, Sí, Jim. yo tengo una pregunta. Bueno, varias preguntas. Uno que antes que, no sé, parece que no venden los anillos Siavash, así que quizás nos puede dar un lugar donde uno podría comprar uno, ¿no? Porque algunos estamos más avanzaditos y sabemos que vamos a necesitar eventualmente, uno puede comprar ya y ese no tiene que preocuparse los hijos. Por Yo ejemplo, tengo ¿no? lo mío. ¿Quiere que le muestre? ¿Tiene el tuyo? Sí. Bueno, antes que Sherry le montre su anillo, creo que si alguien necesite puede pedir de asamblea. Ok. Esta es asamblea que es dueño. Tengo una pregunta, Cher. Bueno, mi pregunta es, ¿a cuántos metros de profundidad debe ser enterrado el difunto que falleció? Eso quería preguntar. Gracias. Lo que yo he visto, no hay una guía de la fe sobre esto. Pero puede ser, hay un reglamento de Bolivia. No estoy seguro sobre esto, pero en las compilaciones que yo he visto sobre el entierro Bahá'í, no he visto nada que estipula la profundidad de no sé cómo dice, grave. Gracias. Una observación sobre eso, ¿no? Que aquí en Bolivia hay diferentes clases de terreno, ¿no? Obviamente en las montañas hay mucho, puede ser, hay cualquier profundidad, pero hay lugares como en el Beni, Pando, ¿no? Lugares tropicales que el agua está muy, muy cerca, ¿no? Entonces, si no pueden enterrar muy profundo, ¿no? Puede ser un factor ahí. Y yo tengo otra pregunta, en el mismo, un poquito relacionado con eso. ¿Qué sería, cómo cumplimos con todo eso si alguien se muere en alta mar? Si está en viaje de mar, por ejemplo, esos cruceros, etcétera, uno se muere en medio del océano, en un barco. Bueno, tendrá que esperar hasta que llegue el barco a un pueblo. Yo creo que antes había entierros en alta mar también. No sé si esto es permitido, ¿no? Hay guías sobre esto en inglés que puedo compartir contigo después. Lo que yo entendí es que cuando llega a tierra puede ser enterrado ahí. Pienso que Patricia, ¿usted tiene una pregunta? Patricia Vargas. Hola Sherry, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo una consulta. Quisiera que si pudieras explicar un poco más de la oración obligatoria. En este caso, en el tema de COVID, de entierros en COVID. Si es que existiera la cremación, por ejemplo, ¿en qué momento se haría la oración obligatoria? Bueno, en el tema de cremación, como básicamente lo que estipula es que tenemos que hacer la oración, ¿no? Antes del entierro, pero en este caso puede ser que hay un entierro o puede ser que no. Y yo no he visto una guía específica que dice que
por ejemplo, tienes que decir la oración antes de la cremación o que tiene que decirlo antes de enterrar las cenizas. No hay algo específico. Pero en la carta que ha escrito la secretaria de la Casa Universal de Justicia, ha dicho que sí, esa oración puede ser recitado en un lugar privado, no necesariamente al lado del ataúd. Entonces, yo pienso que sería una situación de cada familia va a tener que decidir cuándo ellos quieren hacerlo, qué es lo que ellos quieren hacer con las cenizas. Y lo que yo entendí es más una decisión de la familia. Muchas gracias, Sherry. Juanita, va. Juanita, sí. Sí, yo tengo micrófono, ¿no? Sí. Tengo una duda solo porque era algo diferente de lo que yo siempre pensaba o pensé que sabía. Entonces, solo quisiera que repitiera o hay alguna referencia a que se puede enterrar en bóveda y no bajo tierra. Yo siempre tenía la impresión que la ley Bahá'í era bajo tierra. Yo estaba sorprendida también, pero hay una aclaración sobre esto. Puedo leerlo si quieren. Okay. Dice una carta escrita en la fecha 29 de julio 1986, escrita en el nombre de la Casa Universal de Justicia a un creyente individual. No hay prohibición en la ley Bahá'í para enterrar en varios niveles de tumbas, ni contra el uso de bóvedas sobre el nivel del suelo, como es la práctica en algunos países donde, por ejemplo, la tierra es roca sólida. Interesante. ¿Palabra? ¿Qué Soy yo. Yo he visto en Francia que había algo como un pozo. Abajo habían abierto mucho que cuando uno miraba de arriba, cuando te tapaban, era por lo menos unos 10 metros de profundidad y que varias personas, su ataúd estaba abajo. Es costumbre en este país. Y que he visto que un Bahá'í también estaba enterrado. ¿Puedo hacer mi segunda pregunta? La segunda pregunta es más fácil que la primera. Ok. Leímos sobre la cita sobre que la cara de la persona debería estar apuntando hacia la Qibla. Pero después dijimos que los pies deberían estar apuntando. Sí, eso es la aclaración, que para poner su cara, obviamente no estamos vertical, ¿no? Pero para poner la cara es que los pies están en la dirección a la Qibla. Hay una aclaración sobre eso. Ya. Ya. Ok, entonces está bien. Yo siempre pensé, o sea, ¿cómo colocaríamos? ¿Sería la cabeza hacia la Qibla? ¿Sería la cara? Como dice tirar cabeza, la cara o algo así. Puedo leerlo si quiere. Creo que es la cabeza. Bueno, dice así. Sí, esto es de una carta escrita en el nombre de la Casa Universal de Justicia el 13 de septiembre de 1992.
Dice, si bien no es un requisito vinculante en la actualidad, eventualmente los bahá'ís en todos los países serán enterrados frente a Qible, es decir, para que los pies del cuerpo apuntan hacia Baqi, como se hace ahora en el este. Bueno, gracias. Está claro. ¿Hay otra pregunta? ¿O algo que alguien quiere compartir? Perdón. Sí, yo por favor, Elena. En el caso, bueno, con esta pandemia que tenemos, generalmente los cementerios generales acostumbran a enterrar en nichos, ¿no? Que son en niveles, no son bóvedas, pero son esos nichos como uno sobre otro, uno sobre otro. Si las autoridades deciden que no hay otro espacio para enterrar sino ese, ¿estaría permitido hacerlo así? Bueno, y ser honesto, yo no sé la diferencia entre un nicho y un bóveda. Pero podemos preguntar a la Asamblea Nacional para aclaración, porque yo entendí que una niche era lo mismo de una bóveda, pero no estoy seguro. Niveles. Sí, ¿sí hay? Sí. No se habló de ese punto que generalmente se lavan el cuerpo, ¿no? Se lavan el cuerpo antes, ponen perfume y después anillo y todo eso. Sí, sí, es verdad. En la preparación de cuerpo hay una costumbre de lavar todo, pero aún así no hay estipulaciones de cómo tiene que ser esto tampoco, ni con qué material tiene que ser, obviamente con agua y jabón o solo agua o con agua de rosas encima. Pienso que esto es un parte de cada persona puede decidir. Y desafortunadamente ahora, en la situación que encontramos, no podemos lavar los cuerpos de los difuntos que han fallecido de alcohol le echamos. No sé si no hay otra pregunta o Anderson, ¿sí? Su micrófono. Muchas gracias. Con los organizadores. Si quieres, Anderson puede escribirlo. Dice, ¿está permitido que el cuerpo de un Bahá'í pase por el proceso de autopsia? Sí, sí, está permitido. Autopsia, چون من میشناسم ولی اسمش یادم نیست تا هم میشناسش من چه خانمش خیلی فعال بچه‌اش Sí, Grisel. ¿Se escucha, sí? Sí, un poquito. Es solo una pregunta. Yo ahí vi que también podemos
decidir donar el cuerpo para la ciencia. Y eso habría que avisar a asamblea, bueno, entiendo, se dejaría en el testamento, ¿no? De un Bahá'í, avisa a familia, eso, y a la asamblea. Sí. Y es muy importante también, como hemos hablado cuando estábamos haciendo el taller sobre el testamento, que decimos cómo queremos ser enterados ahí, para que no hay una confusión o algo después de uno fallece, si su familia no sabe cómo quiere ser o no, esta parte es importante tener en su testamento para que no haya problemas después. O testamento vai beneficiar de chegou no Daphne. Bueno, si no hay más preguntas, podemos terminar. Claro. Gracias por su paciencia conmigo y Terminemos con una oración para los difuntos. sí, sería lindo esto. ¿Alguien quiere hacer una oración? Bueno, yo puedo hacer uno. Oh mi Dios, oh tu perdonador de los pecados, el que confiere los dones, el que disipe las aflicciones. Verdaderamente te suplico que perdones los pecados de quienes han abandonado la vestidura física y han ascendido al mundo espiritual. Oh Señor, purifícalos de sus transgresiones, disipa sus tristezas y cambia su oscuridad en luz. Permíteles entrar al jardín de la felicidad y límpialos con el agua purísima y concédeles que puedan contemplar tus resplandores sobre el más sublime monte. Un aplauso para señora Cheryl. No. Ay, no. Muchas gracias. A ustedes, gracias por Muchas gracias, Cheryl. Muy linda la charla. Gracias, gracias. Un abrazo. Hasta luego, que les vaya muy bien.